En casa y cuidando a nuestro hijo y a nuestra hija, él solía hacer estas cosas encantadoras para alegrarme el día y funcionaban de maravilla. Mi esposo era todo lo contrario en la escuela secundaria. Había sido descortés, carismático y, a veces, incluso problemático. Se metió en numerosas peleas y tenía muchas novias, pero por alguna razón el verano antes de nuestro último año quería hablar conmigo. Yo era la chica nerd que amaba los videojuegos, los cómics y el cosplay. Él siempre había sido amable conmigo desde que se mudó a nuestra ciudad en el Graduate. Asistí a mi primera fiesta gracias a él. Él me enseñó a bailar salsa y luego se acercó a la multitud popular y pensé que ese era el final de nuestra conexión. Sin embargo, ese verano él entré a la tienda de cómics donde estaba trabajando y pasé todo el día hablando conmigo, incluso me acompañó a casa un día. Llevó a muchos y al final del verano estábamos saliendo, mi último año fue el mejor de mi vida, me convertí en parte de la gente popular, asistía a numerosas fiestas pero mis momentos favoritos eran los que pasábamos juntos, solo nosotros dos. Naturalmente no descuidé mis estudios, trabajé duro y me aseguré de que él también lo hiciera. Ambos ingresamos a la misma universidad y nos casamos poco después de graduarnos. Nuestro hijo llegó 1 año y medio después, seguido por nuestra hija, 20 meses después. Durante todo este tiempo, mi esposo trabajó diligentemente para mantenernos. Encontrar un trabajo fue un desafío para él porque carecía de experiencia, por lo que aceptó varios trabajos ocasionales. Durante este tiempo, mi esposo ganó una cantidad significativa de peso, pero eso no disminuyó su deseo. En cuanto a mí, mantuve mi figura y trabajé duro para conservarlo y pronto nos convertimos en una pareja algo caricaturesca. Un hombre corpulento pero musculoso con una esposa esbelta y en forma. Un Halloween incluso nos disfrazamos de Barney y Betty Rubble adoptando ese estereotipo. No es que mi esposo no hiciera ejercicio, simplemente luchó por perder grasa corporal. Sin embargo, su apetito se mantuvo constantemente alto. Por otro lado, mi propio deseo estaba disminuyendo. No es que no deseara intimidad, es solo que a menudo me faltaba la inclinación a medida que pasaban los años. También me encontré menos dispuesto a tener cercanía, estaba perpetuamente fatigado de criar. Los niños realmente me cansaron y cocinar y limpiar también me pasaron factura. Sí, él ayudó con la ropa, cocinar y limpiar. Se aseguró de que los sábados fueran para comida para llevar y los domingos fueran designados como días de cocina para papá, pero todavía me sentía fatigado y desinteresado mientras usaba para disfrutar. Cuando él tomaba la iniciativa, me encontré diciendo no más a menudo que sí. Cuanto más tiempo pasábamos sin intimidad, más afectaba su estado de ánimo, se ponía irritable y se quejaba. Y cuando nos amábamos, a menudo se convertía en una sesión prolongada que nos dejaba. Me dolía durante días y él todavía quería más. Me pedía que hiciera cosplay para él, pero no me entusiasmaba a pesar de que él usaba voluntariamente los disfraces que hacía para las convenciones de cómics y videojuegos. A pesar de que no le gustaban, nuestra falta de cercanía se convirtió en un problema. Un problema importante para él. Incluso buscamos terapia de pareja y nuestro terapeuta sugirió que mi esposo podría tener una obsesión amorosa límite pero dirigida exclusivamente hacia mí. Me preocupé. Me hicieron un examen médico y descubrí que tenía niveles bajos de estrógeno. Me recetaron varios medicamentos para tratar esto, pero no nos resultó efectivo. Mi médico finalmente me diagnosticó impedancia femenina, una condición que inicialmente creí que era ficticia. La aventura no fue premeditada, romántica ni elaborada, simplemente sucedió. Estaba con mis amigos, todos casados y asistían a la misma iglesia. Estábamos jugando a los bolos y pasándolo muy bien. Era la primera vez que nos reuníamos desde los encierros y disfrutamos mucho después del juego cuando todas las damas se habían ido en lugar de regresar a casa. Me quedé en el salón para recuperar la sobriedad un poco. Fue allí donde conocí a mi compañero de affair, un joven de unos 20 años que me vio leyendo un manga en mi teléfono. Entablamos una conversación. Desearía poder echarle la culpa al alcohol, pero solo estaba ligeramente mareado. Desearía poder atribuirlo a la soledad, pero mi esposo siempre me deseó y me colmó de atención. Desearía poder decir que mi matrimonio fue infeliz, pero en realidad estábamos muy contentos. Para ser honesto, todavía no sé por qué lo hice. Quiero decir, puedo contar cómo sucedió.
Horas el coqueteó, yo le devolví el coqueteo, me acompañó hasta mi auto y me besó en lugar de alejarlo, yo le correspondí el beso y terminamos teniendo sexo en un motel cercano, pero no entiendo por qué lo hice, no duró. Al principio intentó persuadirme durante mucho tiempo para que tuviera sexo oral, pero me negué. Simplemente lo hicimos y fue muy insatisfactorio. A la mitad de repente me di cuenta de lo que estaba haciendo. Lo empujé, me disculpé, me vestí y me fui. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposo. Dormí en el sofá con nuestro hijo y me retiré a la ducha, donde no pude evitar llorar por mis acciones. Traté de convencerme de que fue un error terrible y que nunca volvería a ocurrir después de la ducha. Dejé a mi esposo y los niños en el sofá, se fueron a la cama acurrucados y lloré hasta quedarme dormido al día siguiente. Tenía la intención de confesar la verdad, pero el miedo me detuvo, así que fingí como si nada hubiera pasado. Durante 5 semanas. Hombre involucrado en el asunto protección de guerra y ni siquiera había terminado de sentirse desconcertado. Consulté a un médico que confirmó mi embarazo. Durante una discusión incómoda supusimos que el hombre debió haber alterado la protección y el médico me explicó que la Precon podría haber jugado un papel, abrumada por el miedo y la culpa. Arreglé un aborto sabiendo que no podía soportar a este niño e infligir tanto dolor a mi esposo. Mi plan era mantener esto en secreto, pero al regresar a casa después del procedimiento, mi esposo llegó temprano inesperadamente. Forcé una sonrisa, pero me miró con ira hirviendo. Un correo electrónico de nuestra cuenta de eAlteKitty le había notificado sobre un nuevo reclamo de seguro. Repitió su pregunta sobre la duración del asunto. A pesar de mi ansiedad, admití que fue un incidente único al que me había resistido y alejé al hombre. Sin embargo, él permaneció escéptico, su voz se hizo más fuerte mientras repetía la pregunta. Y sentí como si su ira me atravesara, desesperado por transmitir el mensaje. ¿Verdad? Confirmé mi cuenta, pero él agarró con fuerza mi barbilla y se estrelló contra la pared. Esta era la primera vez que actuaba de esta manera, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Luchó por contener, exigió detalles de lo que habíamos hecho. La apariencia del hombre era: nos habíamos conocido, y él usó palabras hirientes en español para describirme antes de salir furioso de la casa. Lloré y le pedí a mi hermana que recogiera a mis hijos porque necesitaba estar sola. Cuando él regresó, no regresó hasta después de medianoche y yo lo encontré en la puerta, horrorizado al ver su ojo morado y sus moretones preocupados. Le pregunté si estaba bien, pero me hizo a un lado insistiendo en que las manchas rojas no eran suyas y se encerró en la habitación de atrás. Me senté junto a las escaleras esperando ansiosamente su reaparición. Cuando finalmente salió, se burló de mí y se dirigió a la sala de estar. Intenté comunicarme con él queriendo entender con quién había peleado, pero inicialmente me ignoró y finalmente se giró hacia mí y dijo: ¿Con quién crees que tuve una pelea? Palideció y volvió a mirar televisión al día siguiente. Visité la bolera y pregunté por ahí, pero de alguna manera mi esposo supo la identidad del hombre involucrado y se pelearon en nuestra ciudad. Las escaramuzas en la bolera ocurrían con regularidad hasta el punto de que el sheriff solo intervendría si había una muerte o una lesión grave durante la semana siguiente. Me desterró de nuestra habitación y me relegó al sofá. Intenté 2 veces volver a meterme en nuestra cama, pero la primera vez me gritó que me fuera y la segunda me empujó a la fuerza. Se intercambiaron miradas silenciosas después de que me levanté del suelo, pero no intercambiamos palabras. Me retiré al sofá donde mis lágrimas fluían libremente el día de mi cita de terminación. Él me ordenó severamente que siguiera adelante y asentí en silencio, aunque tenía miedo de enfrentarlo sola. Su respuesta a mi solicitud de apoyo estuvo llena de desdén y me dijo que fuera a cuidarme. Al descargar su contenido, mi pregunta sobre esto fue recibida con una respuesta agresiva. Cuando me dijo que no era de mi incumbencia, sus amigos parecieron sorprendidos por su comportamiento mientras yo me retiraba al interior varias horas. Después, el sonido de un martillo llamó mi atención y me acerqué para investigar. Declaró que no desperdició más energía en mí y mencionó que si fuera por él se divorciaría de mí. Sin embargo, después de consultar a numerosos abogados, se dio cuenta de que entre la pensión alimenticia y la manutención infantil no podía permitirse el lujo de vivir de forma independiente, dejándolo atrapado conmigo el primer mes. Regresaba a casa brevemente para comprobar si los niños me ignoraban y se retiraba a su departamento en el
Garaje durante el segundo mes le supliqué que asistiera a terapia y él aceptó de mala gana. Sin embargo, permaneció mayormente en silencio. Durante las sesiones, reservando sus arrebatos para acusaciones de mi infidelidad para las cuales no tenía una defensa válida, luego vino la devastadora revelación de que había estado involucrado con varias mujeres. Inicialmente pensé que estaba inventando estas afirmaciones para lastimarme, pero su expresión contaba una historia diferente cuando el consejero le preguntó con cuántas mujeres había estado y respondió que había perdido la cuenta pero que había estado interactuando con varias mujeres casi cada 2 días durante el pasado. Errores que había engañado, rompí nuestros votos, mentí, quedé embarazada e intenté ocultarlo mientras él simplemente se estaba adaptando a nuestra nueva dinámica de pretender ser una pareja feliz en público pero vivir como compañeros de cuarto en casa. Me dolió, pero lo vi como una oportunidad para ganar. Al mes siguiente, él comenzó a conversar abiertamente con varias mujeres en mi presencia y finalmente había llegado a mi punto de ruptura. Expresé mi deseo de divorciarme, pero él se burló de la idea de desafiarme a continuar mientras amenazaba con hacer pública nuestra situación ampliamente. Transmitirlo a todas partes, desde gritarlo desde las colinas hasta publicarlo en la página de Facebook de nuestra familia e incluso incluirlo en nuestro boletín anual de vacaciones para que todos nuestros amigos y familiares vieran que sus amenazas me silenciaron abruptamente y me ordenó que me fuera. Aunque yo se mostró reacio, nos involucramos en discusiones acaloradas y, extrañamente, fue satisfactorio obtener alguna respuesta emocional de él. De alguna manera terminamos teniendo una conversación de 1 hora que me dejó contento pensando que estábamos en el camino hacia la curación. Sin embargo, abruptamente me ordenó que me fuera, declarando que la utilidad se había agotado. Consciente de que continuó teniendo relaciones con diferentes mujeres, sin embargo comenzamos a comunicarnos más particularmente durante las sesiones de asesoramiento, aunque nuestra relación estaba lejos de sanar. Durante una sesión de asesoramiento, me confió que algo dentro de él estaba roto. Mirándome, sintió como si hubiera desperdiciado años de su vida y ahora simplemente estaba haciendo las formalidades. Le pregunté si había alguna posibilidad de que empezáramos una nueva vida, pero él respondió que una vez que los niños tuvieran la edad suficiente para que él no pagara la manutención, iniciaría un proceso de divorcio y se iría abruptamente. Dada su postura inflexible sobre el divorcio, me pregunto por qué continuó asistiendo a terapia todas las semanas. Estoy convencido de que puede estar pronunciando estas palabras hirientes simplemente para infligirme dolor. Recientemente celebramos nuestro aniversario con una fiesta familiar en la que él interpretó el papel de un marido satisfecho. Me encontré consumido por el odio hacia mí mismo por el daño que le había infligido, anhelando el regreso de nuestra vida pasada. Extrañaba la intimidad de nuestro matrimonio, los suaves abrazos y los besos baratos durante la reunión. Incluso su discurso sentimental tiró de las fibras de mi corazón y quería creerlo desesperadamente. Al regresar a casa, intenté iniciar la intimidad y nos comprometimos, pero inmediatamente después de que él se fue abruptamente, le supliqué este día, pero me ignoró, dejándome llorar hasta quedarme dormido. Necesito ayuda con urgencia. Anhelo reclamar mi esposo y restaurar nuestra vida juntos. ¿Hay alguien que haya experimentado una situación similar o conozca a alguien que pueda ofrecerme consejos sobre cómo reparar nuestro matrimonio? Por favor, les imploro que me ayuden. Y decidí informarles a mis padres poco después de su publicación. Durante nuestra visita, los sentamos y dirigieron su enojo hacia mi esposo. Estaban molestos porque le habían advertido que algo como esto podría suceder debido a mi TEA, ya que tiendo a ser altamente crédulos y fácilmente influenciables. Creían que su intento de tratarme normalmente había fracasado y mis asuntos sirvieron como confirmación de sus preocupaciones. Esto lo enfureció hasta el punto de que levantó la voz hacia mis padres, marcando la primera vez que mostraba tanta rabia hacia ellos. Experimenté un arrebato sensorial durante este altercado, recordando vívidamente por qué recurrí a ese otro hombre. Sin embargo, mi principal preocupación era mi esposo. Él esencialmente se derrumbó al enfrentar a mis padres, derramando lágrimas por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Slayer, el hecho de que originalmente tenía la intención de esperar a que pasara el revuelo que estaba experimentando,
pero terminamos discutiendo varios temas de manga y en el momento en que me besé, permití que sucediera porque no quería que él extraño se enojara conmigo. Aunque no tengo excusa válida, lo que hice estuvo incuestionablemente mal, tonto, irracional y egoísta. Seguí hablando y mi esposo simplemente escuchó. Pude ver la ira en sus ojos, pero se abstuvo de decir o hacer nada y prefirió escuchar. Una semana después mi esposo comenzó a asistir a un grupo de apoyo para cónyuges traicionados, 2 veces por semana en un pueblo vecino. No tenía conocimiento previo de la existencia de dicho grupo, pero él me mostró el sitio web y el centro comunitario. Incluso lo acompañé a una reunión. Escuchar su dolor fue desgarrador y escucharla las historias de otros como él eran abrumadoras. La enorme magnitud de su sufrimiento colectivo fue absolutamente aplastante. El mes pasado mi esposo parecía estar mejor e incluso regresó a nuestra casa mientras estábamos lejos de volver a la normalidad. Estábamos comenzando a encontrar un nuevo equilibrio. Él sorprendió. Yo con una cita para cenar hace 2 semanas y todo parecía ir bien. Estábamos conversando. La risa fluyó y hubo un momento fugaz de conexión. Pude verlo y sentirlo. Sin embargo, llegó nuestro camarero y resultó ser el hombre que había estado involucrado. En una fracción de segundo, mi esposo se transformó de un hombre que llevaba una suite a una bestia furiosa que atacaba al hombre. Yo afuera estaba llorando temiendo que lo arrestaran porque teníamos reservas. Pero la policía nunca apareció en nuestra casa desde entonces. Él se ha quedado en el garaje. Continúa asistiendo al grupo de apoyo 2 veces por semana y ve a su terapeuta y a nuestro consejero. Él está luchando inmensamente y desearía poder simplemente deshacer todo. Extraño lo que una vez tuvimos, que fue nuestra primera historia en este vídeo. Escuchemos nuestra próxima historia, que no será menos interesante. Soy un hombre de 41 años y he estado casado con mi esposa de 41 años durante 12 años, pero hemos sido pareja durante casi 20 años, tenemos 3 hermosos hijos, un hogar querido y ambos estamos en carreras que nos apasionan y disfrutamos mucho. Si bien nuestra relación no es perfecta, nunca imaginé que ella me traicionaría. La impactante revelación salió a la luz el día de nuestro aniversario en abril, a última hora de la tarde. Recibí varios mensajes de Facebook de una fuente anónima usando una cuenta de grabación. Mensajes, capturas de pantalla, mensajes en Snapchat y una multitud de contenido hiriente e inapropiado. Inicialmente me sentí abrumado por el gran volumen de material y no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, a los pocos minutos sentí una sensación de hundimiento en la boca del estómago cuando me di cuenta. Me di cuenta de que mi esposa había pasado una parte importante del pasado verano, otoño e invierno persiguiendo, y en algunos casos, teniendo intimidad con varios hombres, dejando de lado el misterio de la fuente de esta información por el momento. Inmediatamente la confronté. En retrospectiva, podría haber sido fue más prudente digerir toda la historia antes de reaccionar, pero el pánico se apoderó de mí y no pude controlarme una vez que me enteré de su primera aventura con su pareja. Al principio ella negó las acusaciones, pero finalmente confesó haberse acostado con este hombre en particular en múltiples ocasiones. Debo admitir que no me he recuperado por completo ni siquiera ahora, casi 2 meses después del día de. Hubo más. Los hombres involucrados después de la primera aventura esencialmente cortaron los lazos con ella una vez que obtuvo lo que quería de la relación, aunque no puedo probar definitivamente que ella tuvo intimidad con todos ellos. ¿Está realmente arrepentida? Creo que hay algunos signos de remordimiento, pero también hay indicios de que ella se arrepiente de haber sido atrapada. Sin embargo, en la superficie ha expresado arrepentimiento por sus acciones y un deseo de salvar su matrimonio. Como resultado, hemos estado asistiendo a la terapia de golpe desde principios de mayo. Aunque el progreso ha sido dolorosamente lento, claramente es de confianza una vez que ya está completamente. Sin duda, esta experiencia ha alterado para siempre mi percepción de nuestra relación. Sin embargo, estoy dispuesto a darle una oportunidad porque la amo. Su vida ha estado marcada por dificultades importantes. Una edad temprana los dejó para que los criaran sus abuelos, sus padres. Su familia extendida es increíblemente unida. Hace unos años, ella perdió trágicamente a su hermana a causa de obsesión en 2019. Su padre falleció inesperadamente poco después de que se volvieran a conectar. Ha habido mucho trauma y si bien eso no excusa su infidelidad, vale la pena señalar que ella estaba en un lugar muy oscuro antes de eso.
De tiempo a esfuerzos de superación personal como el botox y una dieta cetogénica mientras yo me concentraba principalmente en cuidar a nuestros hijos pequeños durante mi tiempo libre. Ella a menudo salía con amigos o estaba demasiado agotada para contribuir a nuestro matrimonio. En retrospectiva, había señales de advertencia en nuestro. Su vida íntima había disminuido y lo atribuí al trauma mencionado anteriormente y a las exigencias de criar a nuestros hijos. Ella se volvió cada vez más conflictiva sobre cuestiones menores en la boda de su prima en septiembre. Se emborrachó tanto que tuve que llevarla a casa mientras ella me reprendía y dijimos cosas hirientes frente a nuestros hijos. Nuestros problemas en las relaciones se deben en gran medida a su dedicación para ayudar a su hermana a través de su propia obsesión. Mientras dedicaba la mayor parte de su tiempo y energía a este esfuerzo, comenzamos a tener conflictos. Me sentí abandonada por ella y creí que lo era. No logró ningún progreso con su hermana, quien claramente no estaba lista para aceptar ayuda. Hay mucho más en esta historia, pero proporciona algo de contexto sobre cuándo creo que nuestra relación comenzó a deteriorarse y por qué, avanzando rápidamente hasta el verano pasado, conoció a este hombre y dentro de poco. En solo 3 días ella ya estaba interactuando con él de una manera sugerente a través de un mensaje de texto. Había estado suplicando afecto durante meses y recibí muy poco a cambio. ¿Cómo se supone que voy a manejar esto en el futuro, suponiendo que mi esposa y yo podamos superar esta terrible experiencia? El amor ahora se ha convertido un desencadenante para mí, entre muchos otros. Cada vez que intento iniciar una intimidad y ella se niega, inmediatamente caigo en un lugar oscuro que recuerda cómo me sentí durante el día. A veces parece que ella realmente desea que una relación tenga éxito, pero en otras ocasiones lo he hecho. Dudas. He notado que cuando bebemos ella se vuelve más abierta y comprensiva en comparación con su yo sobrio, que a menudo trata de evitar hablar del asunto. Se queja de tener que abordar las mismas preguntas repetidamente y no ofrece abrazos ni empatía genuina. Cuando más lo necesito, ella me ha asegurado que ya no está en contacto con la pareja de la aventura ni con nadie más y me inclino a creerle en este momento. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme qué podría pasar si ella siento la necesidad de buscar a alguien más en el futuro. Estoy luchando mucho aparte de mis amados hijos. La esperanza es prácticamente todo lo que me queda. Me complace informar lo siguiente. No tengo ninguna ETS, mis 3 hijos son míos y yo. He consultado con un abogado de divorcios para explorar mis opciones en caso de que decida seguir ese camino. Mi esposa y yo estamos progresando muy gradualmente en la terapia de pareja. Nuestro terapeuta parece pensar que me estoy tomando un tiempo inusualmente largo para llegar a un acuerdo con lo que ha ocurrido y para comenzar el proceso de perdón y seguir adelante. Mi esposa está de acuerdo y lo ha expresado varias veces. También he estado bastante enojado, especialmente con respecto a la voluntad de mi esposa a través de mensajes de texto, etc., de interactuar con la pareja de la aventura mientras me hace esencialmente suplicar por intimidad. Le he comunicado en múltiples ocasiones que quiero que ella me desee de la forma en que ella lo deseaba a él y que deseo el tipo de atracción espontánea que ella le ofreció sin esfuerzo. En pocas palabras, tengo mucha envidia de lo que recibió con poco o nada. Se esfuerza cada vez que surge el tema, ella se pone a la defensiva, explica que estas cosas llegarán con el tiempo. Sin embargo, estoy presionando el tema, haciéndolo sentir antinatural porque sigo mencionándolo. Le expliqué que, y como su esposo y como hombre, es muy difícil para aceptar y es una de las pocas cosas que creo que está impidiendo mi camino hacia el perdón. Anoche tuvimos una discusión importante. Me alejé, conduje y ella comenzó a enviarme mensajes de texto. Finalmente respondí cuando las cosas comenzaron a intensificarse. Ella me llamó y me llamó. Empeoró, nos gritamos el uno al otro por teléfono. Le dije que no podía seguir viviendo así y ella respondió con desdén, afirmando que era irracional y que necesitaba calmarme. Pero nunca he recurrido ni recurriré a la violencia física contra mi esposa. Fueron nuestras palabras las que agravaron la situación nuevamente. Ella me etiquetó como loco, se volvió distante y repetitiva en sus respuestas, como un robot cuando le informé que primero visitaría a un abogado cosa el lunes por la mañana y quería revelar la aventura a todos en nuestro círculo social que no habían sido informados que ella me amenazó con un vídeo que, según afirma, tenía hace años, en el que yo le
Gritaba en el auto con nuestros hijos presentes en un formulario de intimidación. Luego me acusó de preocuparme más por mi reputación que cualquier otra cosa. No podía creer lo que estaba escuchando el fin de semana pasado. La convencí de que me dejara ver su teléfono. Ella me lo entregó de mala gana durante unos 3 minutos hasta que se dio cuenta de que estaba navegando. Después de revisar su historial de Google, se puso furiosa y exigió que le devolvieran su teléfono. Se molestó mucho, pero antes de devolverlo encontré una búsqueda reciente en Google del nombre de su socio de Affair repetida 2 veces en 2 minutos. Trató de hacerla pasar como un posible error de autocompletar, pero yo no estoy convencida de que el domingo pasado se cumpliera el primer aniversario de su encuentro. Me fui esa tarde y pasé unas horas sola ignorando numerosos mensajes de texto y llamadas telefónicas. Al final ella descubrió mi ubicación y tuvimos una larga conversación. La mujer con la que me casé había regresado, fue atenta, comprensiva, muy empática, afectuosa y se ofreció a proporcionar pruebas definitivas de que esto nunca volvería a ocurrir. Incluso me llevó a tomar un helado esa noche, que fue la más agradable que había experimentado desde el día de. Finalmente sentí que ella realmente me entendía y estaba genuinamente comprometida a mejorar nuestra situación y ayudar a los hombres en nuestro matrimonio. Sin embargo, como ya leyeron todo, me disculpo por la naturaleza dispersa y frenética de esta publicación, pero estoy realmente preocupado por mi estado mental actual. Y si es aceptable tener estos sentimientos y preguntas, además, no estoy seguro de si sus palabras y acciones se alinean con la situación. Por último, quiero mencionar que ella cambia rápidamente de postura cuando se da cuenta de que hablo en serio acerca de buscar el divorcio. Ella claramente lo está. Tengo miedo, aunque no estoy seguro de que es exactamente lo que la asusta. Tal vez sea la posibilidad de que se produzca un proceso y un discurso legal contencioso. Sigo convencido de que ella todavía me oculta mucho. Mis instintos me dicen que mantener el secreto requiere que sigamos juntos.